quizás ponerlo. Muy bien. Entonces quizás, Briseida, quieras ponerlo en la pantalla completa, como sea más conveniente. Ah, es que estoy usando aquí una Ok. aplicación para hacer anotaciones. Se ve muy pequeño. No importa, no importa. Era por si se olvidaba. Entonces, pues, bienvenidos todos a esta conferencia de la Escuela de Otoño del Departamento de Matemáticas del CINVESTA. Me da mucho gusto presentar a la doctora Briseida Delgado por varias razones. Es una egresada reciente de este mismo Departamento de Matemáticas, que estudió en la sede del departamento en la ciudad de Querétaro y actualmente trabaja en Aguascalientes en investigaciones sobre temas de físico-matemáticas. Y sobre todo me da mucho gusto presentarla porque fue alumna mía y una de las mejores estudiantes que he tenido. Briseida va a hablar de una aplicación de lo que es análisis hipercomplejo, en caso particular de análisis de cuaternios, a problemas de la física matemática. Y espero que ella explique que este problema de divergencia y rotacional, el problema famoso div-rot, es algo que resistía una solución completa durante mucho tiempo y fue ella que finalmente lo resolvió. Entonces, sin más, con el título de Sistema de Divergencia Rotacional, una aplicación de análisis de cuaternios, les presento a Briseida Delgado. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación y también por la invitación a participar en esta escuela de otoño del CINVESTA. Bueno, pues sí, les voy a hablar un poquito de lo que consiste el sistema divergencia rotacional y lo vamos a ver como una aplicación meramente de lo que es el análisis de cuaternios. Sí, voy a empezar pues definiendo un poco en qué consiste esta álgebra, cómo podemos operar con los elementos, con los cuaternios, cómo fue que surgió, y ya luego me voy a pasar rápidamente a un sistema que es equivalente al que fue nuestro objeto de estudio durante el doctorado. Bueno, quizás vale la pena mencionar que fue como meramente casualidad, sí, o sea, yo estaba estudiando otras ecuaciones diferenciales y llegamos a una solución explícita y resultó que habíamos resuelto un sistema más general que es precisamente este. Sí, y bueno, voy a comenzar. Sí, bueno, entonces el objetivo de la charla es justamente la construcción de la solución explícita. ¿Sí? Este es el sistema div-rot, divergencia rotacional, si como quieran llamarlo. Y pues aparentemente es un sistema de ecuaciones diferenciales que vive en R3. ¿Sí? Los que tienen flechitas son vectores y si no tiene flechita es porque es un escalar. ¿Sí? Entonces ahorita voy a definir exactamente quiénes son. Si nada más lo voy a dejar así. Este sistema pues es un sistema muy antiguo, ¿sí? Las primeras soluciones que se conocen data de finales de 1800 y fue precisamente Helmholtz quien formuló una de las soluciones más conocidas que se conoce como teorema de descomposición de Helmholtz. Él logró dar esta solución, ¿sí? Esta solución W flechita igual a menos el gradiente de un campo escalar más el rotacional o core de un campo vectorial. Y aquí vienen exactamente quién es este W, quién es este B0 y quién es este B flechita. Sí, son estas integrales, ¿sí? Sobre todo el dominio R3. Pero es justamente esta razón sí que la considerábamos como un poco deficiente, ¿sí? Porque necesitábamos conocer la divergencia, ¿sí? O sea, el dato de nuestro sistema, tanto la divergencia como el rotacional, en todo el dominio tridimensional, ¿sí? Entonces, más adelante, otra solución que se dio al problema
fue una muy similar a la anterior, pero ahora ya no se consideraba sobre todo R3, sino sobre un dominio acotado. Y acá aparecen otras integrales de superficies y sobre la frontera del dominio, pero aquí le estamos pidiendo pues datos en la frontera a la solución. ¿Sí? Le estamos pidiendo conocer su divergencia, conocer su rotacional y aparte un dato que es justamente el valor frontera, producto punto con la normal, y este otro que pide el valor frontera, producto cruz con la normal, ¿sí? Entonces, se logró quitar esa condición sobre integrales en todo el dominio, pero estamos pidiéndole otros requisitos, ¿sí? A nuestro sistema, ¿sí? Le estamos pidiendo tener datos en la frontera. Entonces, bueno, y claro, hay muchas otras soluciones, no puedo hablar de todas, sí, pero hay otros tipos de problemas asociados de tipo Newman, problemas de valor en la frontera asociados a este sistema, sí, que también se han dado algunos resultados. Entonces, lo que hicimos nosotros en este artículo, sí, aquí está el artículo del 2017 con el doctor Mike, fue dar una expresión explícita en términos de operadores integrales que son clásicos en el análisis de cuaternios. Y con el plus de que no le pedíamos absolutamente nada de información en la frontera, ¿sí? Entonces, esta fue una solución pues general y realmente la construcción es muy, bueno, es muy amigable, ¿sí? No, salvo de la teoría que implica la teoría de operadores, o sea, el entender la construcción es muy, muy sencillo. Ok. Pues bueno, resulta que pues el descubrimiento de los cuaternios fue realizado por Hamilton y se sabe exactamente el día exacto, el año y el lugar donde se llevó a cabo, ¿sí? Porque es un descubrimiento que se encuentra muy bien documentado en matemáticas. Entonces se sabe que él estaba tomando una caminata por el Royal Canal de Dublín, compañía de su esposa, y pues había un problema que él había estado pensando durante mucho tiempo. Era cómo generalizar la teoría de los complejos a 3 dimensiones, ¿sí? Cómo hacer esa extensión, pero él siempre lo estuvo pensando en tripletas. Él pensaba más formalmente en tripletas, ¿sí? Pero pues pasaron muchos años hasta que ese día pues se le ocurrió pues la clave que sería para toda esta teoría, ¿sí? Y pues esa fórmula que él descubrió, la escribió justamente en las paredes. Creo que ya no es exactamente donde está ahorita la placa, se cambió por la guerra, pero bueno, me refiero al lugar original, sino que, bueno, en la placa actualmente la información que tiene está aquí, es tal cual como la imagen, y lo que nos dice aquí en estas letritas que no se alcanzan a ver es que I cuadrada es igual a J cuadrada es igual a K cuadrada es igual a I por J por K es igual a menos 1, ¿sí? Y estos son los famosos vectores de física que nos enseñan en nuestras clases, ¿sí? De licenciatura. Entonces, vamos a seguir. Y entonces todo eso dio el origen a lo que es la teoría, y pues la respuesta que por tantos años Hamilton estuvo buscando, pues no la encontró en 3 dimensiones, sino que la obtuvo en 4, ¿sí? Esa generalización la obtuvo logró darla justamente en 4 dimensiones. Entonces, los cuaternios, ahora bien, se pueden definir como un conjunto de vectores, y aquí tenemos sus componentes. Decimos que es un cuaternio Q, cuyas componentes son estas 4, Q0, Q1, Q2, Q3, y cada una de ellas es un número real, ¿sí? Entonces, así a grosso modo, ese conjunto H van a representar a los cuaternios. Entonces, ¿cómo vamos a operar con 2 elementos de ahí? ¿Cómo los podemos sumar? ¿Sí? ¿Cómo los podemos multiplicar? Entonces, la suma es muy, muy natural, es solamente sumar componente a componente, tal cual como lo hacemos en RN, ¿sí? Y la multiplicación, en este caso por un número real, para verlo como un espacio vectorial sobre los reales,
es solamente pues que el número real lambda multiplica igual componente a componente. La multiplicación entre complejos, o entre cuaternios sí es un poquito más complicada la fórmula, pero ahorita la vamos a ver más adelante. Bueno, realmente no es complicada, es solamente hacerlo componente a componente y seguir las reglas de la multiplicación encontrada por Hamilton. Sí, entonces yo no voy a usar la notación I, J y K, voy a usar la notación E0, E1, E2 y E3, que es la base canónica estándar en R4, y E0 pues va a representar el elemento unitario con respecto a la multiplicación en esta álgebra. Y los otros tres, L1, L2 y L3, son pues elementos de la base que satisfacen esta relación. Si observamos esta formulita que está aquí, pues es exactamente pues la que estaba escrita, ¿no? en la plaquita, pero con I, J y K. Entonces, en realidad lo que tenemos nosotros es una identificación, ¿sí? Entre el I con el E1, el J con el E2 y el K con el E3. ¿Sí? Entonces, existen otras formas de representar los cuaternios. Una alternativa sería, pues en términos de la base, solamente concatenar aquí aquí están los elementos básicos, y entonces, igual de representarlos como vimos anteriormente en forma de un vector, pues los vemos concatenados con los elementos aquí de la base. Y en ocasiones, bueno, más comúnmente este 0 se omite, ¿sí? Como es el unitario, el elemento unidad, pues solamente escribimos el cuaternio Q como Q0 más Q1, bueno, lo podemos escribir como Q0, bueno, aquí está escrito, ¿sí? Q0 más Q1E1 más Q2E2 más Q3E3. Bueno, existen otras formas de escribirlos, que es la que me voy a pegar un poquito más, que es esta de aquí. Me cuenta que a todos los que contienen a la parte de los vectores, bueno, a la parte vectorial, o sea, al E1, al E2 y el E3, los voy a concatenar y les voy a llamar simplemente Q flechita, ¿sí? A todos, a los que contienen a estos elementos de la base. Y al restante pues se queda igual. Entonces, va a encapsular a toda la parte vectorial, y de acá va a ser solamente la parte escalar. Entonces, el hacer esa identificación es la base de muchas es la base de la construcción que nosotros hicimos. Y siempre tener muy, muy claro quién es la parte escalar y quién es la parte vectorial, ¿sí? Para la mayoría de los cálculos que voy a presentar. Ok. Bueno, entonces esta tablita se le conoce como la tabla de Cayley. ¿Sí? Esta tablita solamente me dice cómo multiplico los elementos. ¿Sí? Aquí tengo pues, los elementos básicos, aquí, y acá los tengo nuevamente. Entonces me está diciendo cómo va a ser la multiplicación. ¿Sí? Del 1 por cada uno de estos, ¿sí? Pues los deja invariantes, deja los mismos elementos. Ahora el E1 por el 1 es E1. El E1 por el E3, por ejemplo, es menos E2. ¿Sí? Entonces aquí están todas las los posibles productos que pueden aparecer. ¿Sí? Esta es una forma como de recordar. La otra, que supongo que también la han visto, es, bueno, lo voy a escribir en términos de, es este diagrama, ¿sí? Que me dice que si los multiplico, bueno, lo que me está diciendo que si multiplico I por J, obtengo el K. ¿Sí? K por I, obtengo el J. Es exactamente las mismas combinaciones que están aquí. Bueno, considerando estos tres. Y bueno, eso sería en el sentido de las manecillas del rol. Si nosotros consideramos la otra dirección, ¿sí? Nada más vamos a tener un menos. Un negativo, ¿sí? En esas. Entonces hay muchas formas de recordar esta multiplicación, estas reglas de multiplicación, y pues van a ser la base para definir la multiplicación entre dos cuaternios. Bueno, si observamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí el E1 con el E2, aquí nos dice que es E3. Y si cambiamos el orden, o sea, si consideramos E2 por E1,
En este caso me dice que es menos C3. Y entonces estos dos no son iguales, como podemos observar. Entonces ya una de las propiedades que tenían los complejos, que era la conmutatividad, sí que no me importaba el orden de cómo multiplicara, pues aquí se perdió, ¿sí? Pero no es mayor complicación. Sí, es de las pocas cosas que se pierden al tener esta generalización a 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces ahora sí, ¿cómo multiplicamos? Pues dos cuaternios, P que tiene esta forma y Q que tiene esta forma, pues es componente a componente y siguiendo las reglas de multiplicación de la tablita anterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues haciendo las cuentas y las 16 multiplicaciones, pues aparecen aquí todos estos productos. Y pues también se multiplican las bases, ¿no? Entonces, E1, por ejemplo, este de aquí. P2, E2 por Q1, E1, pues me quedaría P2 por Q1. Y al multiplicar E2 por E1, sí, pues tengo E3. Sí, entonces, ¿dónde quedó? P2 por Q1. Menos E3, aquí quedó. Menos E3. Sí, entonces todos aparecen aquí realmente. Entonces, si ponemos atención a lo que está en rojo, a esto que está en rojito, por ejemplo, esta parte de aquí, esto es exactamente, me engloba, aquí no aparecen las partes escalares ni del P ni del Q, solamente aparece lo correspondiente a la parte vectorial. Sí, entonces es exactamente el producto punto entre las correspondientes partes vectoriales de los dos cuaternios que estamos multiplicando. Y las otras partes que están acá en rojo, sí, estas que están acompañadas por las bases, por los elementos básicos, pues corresponden a la parte, corresponden al producto cruz, sí, en este orden, en el orden en el que estamos multiplicando, P cruz con Q. Sí, entonces una forma alternativa de escribir la multiplicación de cuaternios, pues es solamente esta de aquí, ¿sí? Sería, ahorita solamente ya no me aparecen los elementos básicos, solamente me aparecen las partes escalares y las respectivas partes vectoriales de cada uno. Entonces, toda la parte escalar del producto va a quedar como producto de partes escalares menos producto punto de las partes vectoriales. Y acá el producto cruz, pues por ser un vector, quedó englobado en la parte vectorial junto con estos dos, sí que también son vectores. Entonces, esta es una forma más sencilla de recordar cómo sería la multiplicación de cuaternios, que a su vez, pues, por ser un campo cerrado bajo la multiplicación, pues nuevamente es un cuaternio. Ok. Bueno, entonces resumiendo, aquí algunas cosas que se fueron perdiendo conforme se fueron dando estas generalizaciones, pues de los reales a los complejos. Aquí todavía se preserva la conmutatividad, pero se perdió el orden, y acá ya los cuaternios, pues ya no tenemos ni conmutatividad ni orden. Pero como les digo, no es mayor problema, solamente tener cuidado al momento de realizar las operaciones, de ver si estamos multiplicando por la izquierda o multiplicando por la derecha. Solamente es hacer un poquito con más cuidado las operaciones. ¿Sí? Entonces, realmente esta álgebra de los cuaternios, lo que nosotros hicimos, bueno, lo que se hace usualmente es subdividirla, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, una forma alternativa de verlo será tomar su parte escalar y su parte vectorial, ¿sí? Entonces, verlo como esta suma, ¿sí? De espacios vectoriales. Entonces, el espacio euclidiano R3, nosotros lo vamos a identificar. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es identificar R3 con la parte vectorial de los cuaternios, ¿sí? Y esto pues es la base para nuestro sistema que queremos resolver. ¿Sí? Si me regreso aquí a la página inicial donde estaba el sistema, ¿sí? Es este de aquí. Y pues como les decía, podríamos pensar que esto vive meramente, pues sí vive meramente en R3, pero lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer una inmersión de R3 en los cuaternios. En realidad vamos a estar trabajando con operadores y con resultados acá en los cuaternios, ¿sí? Y ya luego vamos a regresar para proyectar una solución en R3, ¿sí? Porque esta solución es un vector.
Ok, entonces aquí vienen las definiciones de quiénes son esos operadores divergencia y rotacional. Supongo que ya los conocen. Sí, este está dado como con estas fórmulas. ¿Sí? Aquí aparece el producto punto y producto cruz con el gradiente. Y están dados por estas expresiones. Pero la parte interesante de aquí es que existe un operador en el análisis de cuaternios que se llama operador de Moisy-Teodorescu, que se define de esta forma. Si se fijan, aquí aparecen las parciales multiplicadas por los elementos de la base. Pues este operador es muy, muy importante porque resulta que análogamente a como el operador de Cauchy-Barra en la teoría del análisis complejo es pues la base, ¿no? Para esa teoría, las funciones que pertenecen al kernel de ese operador, pues resulta que aquí pasa algo similar. ¿Sí? Nos van a interesar las funciones que caen en el kernel de este operador. Y esas, bueno, ya no le llamamos analíticas acá, se le conoce, bueno, nosotros nos adaptamos mejor al nombre de monogénicas, pero también se le conoce como hiperholomorfas. ¿Sí? Y bueno, ¿dónde va a actuar este operador diferencial? Pues va a actuar sobre funciones, en nuestro caso, funciones que toman valores en un dominio de R3 y que están definidas en un dominio de R3 y que toman valores en los cuaternios. Y entonces, ¿cómo se ven esas funciones? Pues se ven de esta forma, igual como vimos ahorita los cuaternios. O sea, esas funciones tienen una parte escalar y tienen una parte vectorial. Entonces, son cuaterniónicas. Entonces, al hacer actuar este operador sobre estas funciones que son diferenciables, pues lo que vamos a tener aquí, como están aquí los elementos básicos y también aparecen en las funciones que vamos a diferenciar, pues aparece en realidad una multiplicación de cuaternios ahí, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentitas aquí, lo que obtenemos es que ese operador aplicado a las funciones cuaternio evaluadas va a ser igual, déjenme mover esto, va a ser igual a menos la divergencia de la parte vectorial más el rotacional también de la parte vectorial más el gradiente de la parte escalar, ¿sí? Entonces, estos operadores que nos interesa analizar aparecen aquí inmersos en esta aplicación de este operador, ¿sí? Entonces, en particular, si lo aplicamos a una función que tiene parte escalar 0, pues esta parte se muere y nos quedan solamente pues, los operadores de interés y el divergencia, y el rotacional. Ok. Sí, esto es lo que dije hace un momento. Entonces, pues en realidad este sistema que era el que queríamos resolver, vamos a tener un sistema equivalente a través de ese operador D, ¿sí? Que está dado por la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, resolver este es equivalente a resolver este y viceversa. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue centrarnos justamente en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, encontrar una solución puramente vectorial de este sistema. Y pues de este operador la ventaja que teníamos es que ya había resultados, ¿sí? Como, pues igual, como es el centro, juega un papel fundamental en el análisis de cuaternios, pues ya se conocía, por ejemplo, un inverso por la derecha de este operador, se conocían propiedades, pues muy buenas, ¿sí? de este operador. Ok. Primero, como comenté hace un momento, las funciones que están en el kernel de ese operador se le llaman monogénicas. Pero aquí es necesario hacer una distinción, ¿sí? Si estamos aplicando el operador por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Porque las clases de funciones que se generan son distintas. Entonces, si las anula por la izquierda, pues decimos que es monogénica por la izquierda. Y si al aplicarlo por la derecha las anula, pues decimos que es monogénica por la derecha. Y entonces, nos vamos a quedar con estas de acá, las monogénicas por la izquierda, y vamos a decir que son monogénicas nada más. Entonces, haciendo las cuentitas de lo que significa que sea igual a 0, pues lo que nos quedaría por la representación que vimos hace un momento en términos de los operadores divergencia rotacional y el gradiente de este operador, pues nos quedaría este sistema de ecuaciones, ¿sí? que viene siendo nuevamente un sistema del tipo divergencia rotacional. ¿Sí? Ok, entonces, si recuerdan de sus cursos bueno, supongo que ya algunos de ustedes llevaron variable compleja, pues ahí uno de los resultados muy
importantes de esa teoría era que las funciones pues analíticas, bueno, en C, ¿sí? Estamos ahora en C. Entonces las funciones analíticas, ¿cómo se veían? Una función es analítica y tenía su parte escalar y veces, perdón, su parte real y veces su parte imaginaria. ¿Sí? Entonces uno de los resultados importantes era que si conocías una o la otra, podías construir. Si conocías, por ejemplo, la parte real, podías construir la parte imaginaria. Si tal que al concatenarlas de esta forma, tuvieras pues una función analítica, o sea, una función en el kernel del operador de Cauchy-Riemann. Pues aquí existe un resultado similar, ¿sí? Pero ahora pues están separadas, ¿sí? En la parte escalar y la parte vectorial. ¿Sí? Entonces, si partimos de una función escalar armónica, bueno, aquí era importante, ¿no? Tenía que ser armónica, si no, no se podía. Entonces, si partimos de una función escalar armónica, este operador U que está aquí, que es una integral de línea, me va a regresar una función armónica, pero vectorial, ¿sí? Entonces parto de una escalar, de la W0, y me regresa una armónica vectorial. Entonces resulta también aquí que al concatenar, ¿sí? O sea, al concatenar la armónica, que era mi dato inicial, y lo que me regrese el operador, o sea, al escribir W0 más la aplicación de ese operador U a esa W0 armónica, pues esta de aquí es algo ya cuaternio evaluado, y pues esa está en el kernel del operador D que estamos analizando. Sí, entonces sería como la generalización, por eso el nombre de hiperarmónico conjugado. Sí, y ese es un resultado que lo pueden encontrar en estas monografías de Sudbury o de los autores Gurlevek y Sprosik, perdón. Sí, aquí está la referencia del libro. Sí, entonces sabemos exactamente cómo construir a su parte vectorial para que caigan al concatenarlas en el kernel de ese operador D. Por otro lado, otros resultados que también ya se conocían era un inverso por la derecha del D. Ese inverso estaba dado por este operador T, que se conoce, que se le llama transformada de Teodorescu, y está definido de esta forma. Aquí el kernel del operador tiene esta expresión, y no es otra cosa más que una solución fundamental del D. ¿Sí? Entonces, este operador integral, pues lo que hace por ser inverso por la derecha, pues es que D, al aplicar D de omega de una función integrable aquí, pues me regresa a la misma función integral. ¿Sí? Entonces, uniendo estos dos resultados, ¿sí? De este inverso por la derecha del D y la construcción de funciones hiperarmónicas, hiperconjugadas armónicas, uniendo esos dos resultados, pues vamos a lograr resolver el sistema de divergencia rotacional que nos interesa. ¿Sí? Bueno, aquí está el mismo resultado, que es inverso por la derecha. Bueno, me voy a ir hasta estas cuentitas las voy a omitir. Con solamente desarrollo de cómo quedaría ese operador al desglosarlo en partes escalares, partes vectoriales. Sí, una descomposición, una factorización interesante de ese operador de Moisy-Teodorescu es que factoriza la laplaciano tridimensional. ¿Sí? Entonces, todos estos hechos se utilizaron en algunas de las pruebas. Entonces, lo que fue fundamental para nosotros fue el hecho de que la parte escalar del operador de Moisy-Teodorescu aplicado a una función G fuera armónica, que su parte escalar fuera armónica. El tener una armónica ahí nos permitía precisamente construir su armónica hiperarmónica, ¿no? Conjugada. ¿Sí? Entonces, y aquí si se fijan la condición para el dato aquí G solamente es que tenga divergencia la parte vectorial 0, y pues realmente podríamos decir que es como una condición gratuita, porque si recordamos nuestro sistema estaba dado de esta forma, pero al aplicar, y sabemos por otro lado que la divergencia del rotacional es 0. Entonces al aplicar aquí divergencia en ambos lados de la segunda ecuación, pues obtenemos un 0, ¿sí? Entonces realmente pues no le estamos pidiendo una condición extra, ¿sí? sino ya la tenemos de forma gratuita.
Entonces, el bosquejo de la prueba se basa en primeramente dar una solución, pero cuaterniónica al sistema equivalente, o sea, al sistema en términos del operador D, una solución cuaterniónica, luego construir la hiperarmónica conjugada de la parte escalar de esta solución cuaterniónica, y luego proyectar esa solución cuaterniónica a una que sea un vector, una que sea puramente vectorial. Y pues esta proyección no es como lo que nos imaginamos comúnmente, si con proyecciones en matemáticas es algo mucho más sencillo, es solamente restar aquí para eliminar la parte escalar, que se nos quede algo vectorial y que no perjudiquemos pues al sistema, ¿no? Que no alteremos. Entonces, todo se logra hacer. Esta parte la logramos hacer con el operador T omega de los datos. ¿Sí? Esta nos da la solución cuaterniónica. Lo de construir la hiperarmónica, pues la tenemos porque este de aquí, que es la parte escalar de este, es armónica. Entonces le construimos su parte, o sea, con la aplicación de ese operador U, su conjugada. Entonces todo esto ya va a estar en el kernel del D. Y al rezar esta, con esto que quedó acá en el paréntesis grande, pues vamos a tener esta proyección precisamente, ¿sí? a una solución vectorial. Bueno, aquí vienen los detalles más específicos de la prueba, ¿sí? de cómo ir separando los operadores en parte real, parte vectorial, ¿sí? la construcción del conjugado hiperarmónico, ¿sí? Pero al final, pues cómo nos queda la solución. Nos queda con esta expresión, ¿sí? La solución general, bueno, aquí es una solución. Si ya queremos solución general, pues sería esta expresión que está dada acá, más el gradiente de una función armónica, ¿sí? Esa sería la solución general. Y pues, ¿qué ventajas tiene esta como desde el punto de vista de teoría de operadores? Pues, aquí solamente le estábamos pidiendo que fueran integrables los datos, o sea, estos eran mis datos iniciales, que fueran integrables. Y que nos regresa, pues vista desde el punto de vista de operadores, le aumenta regularidad, ¿sí? Partimos de algo integrable y este operador le agrega, bueno, me lo manda a espacios de Sobolev, luego, pues otras propiedades interesantes y que se han analizado tanto durante mi estancia en el doctorado en Simvestab Querétaro como posterior, en los años posteriores, pues han sido no solamente este problema, sino más bien me refiero a las técnicas que aprendí durante el doctorado, las técnicas del análisis de cuaternios. Se han podido dar aplicaciones a problemas de valor en la frontera asociados, al sistema de Maxwell armónico en el tiempo, a la construcción de un inverso por la derecha de la operación rotacional perturbado. A esto me refiero, esta perturbación de lambda aquí. También a la construcción de campos de Beltrami y más recientemente a un sistema en elasticidad que se conoce como sistema del Lamena-Beer. Sí, entonces, pues bueno, es todo lo que les quería platicar. Si alguien pues tiene alguna duda más concreta o alguna referencia, sí, me pueden escribir a cualquiera de estos dos correos, sí, y aquí hay unos links para mis redes sociales. Ok, pues muchas gracias y lamento haberme pasado 5 minutos. Muchas gracias, Briseida. De alguna manera lo hiciste parecer mucho más fácil de lo que fue, pero es excelente presentación. Tampoco han aparecido que yo haya visto en el chat pues otras preguntas. Entonces, pues nuevamente damos las gracias a la doctora Delgado y pasamos ahora a la siguiente conferencia. Sí está aquí Enrique